Buenas tardes y bienvenidos a este webinar sobre la gestión de la calidad de los datos maestros. Este evento supone la presentación y primer evento compartido entre Cidata y Aris. De Cidata y Aris somos dos empresas que nos unimos para desarrollar la práctica de los datos maestros en España y junto con nuestro socio Stivo System, líder por Gartner y Forrester en este área, esperamos que pase a ser una de las prioridades en todas las empresas de nuestro país. Solo de la unión entre dos empresas expertas surge el valor necesario para que los datos sean un activo muy relevante en este proceso de digitalización acelerada. Y bien, ¿por qué es tan importante la calidad de los datos? Bueno, pues según Nasdaq, en 2040 el 95% de las compras serán online y en un mundo digital los datos son fundamentales. Un mal dato no solo puede generar una mala experiencia de usuario, sino que puede incrementar las devoluciones. 20%, según varios estudios, el 20% de las devoluciones se producen porque el producto aparece de forma diferente a lo que espera el cliente, pero si hay devoluciones específicas, por ejemplo, por logística, solo llegan al 6%, mientras que el 8% de esas devoluciones se producen por errores en el proceso de compra. El cliente recibe lo que no esperaba, lo que recibe no está de acuerdo con lo que debería recibir, ¿no? Estos temas relacionados con datos a veces no se le presta la atención necesaria y tienen, pues como comentaba ahora mismo, una gran influencia y un impacto en el negocio, ¿no? Como veremos hoy con el caso de Merlin, estos errores se ven minimizados e incluso pueden llegar a desaparecer con una gestión de los datos adecuadas. Bueno, antes de presentar a los ponentes, sí que me gustaría hablar de la dinámica del webinar de hoy. Tendremos una conversación de alrededor de 40 minutos sobre varios temas relacionados con la gestión de la calidad de los datos. Posteriormente tendremos 5 o 10 minutos de preguntas al finalizar esta charla. Así que, por favor, si queréis ir enviando las preguntas, desde la organización las irán recibiendo y nos las irán comunicando para al final de la charla poder compartirlas. Ahora sí, empiezo presentándome. Yo soy Iñaki Pertusa, socio fundador de Cidata. En Cidata somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones basadas en ciencia de datos y analítica avanzada. Acompañamos a nuestros clientes desde la gestión del dato hasta la aplicación de modelos en sus procesos de negocio. Y aspiramos a acompañar a nuestros clientes en la transformación digital y de datos que les ayuda a ser una empresa basada en datos, ¿no? Hoy me acompañan en esta charla Christophe Sipillo, Head of Competence Center en Aris. Aris es una empresa internacional con sede en Francia, Suiza, España y Rusia, especializada en la gestión de datos maestros. Con una experiencia de más de 17 años en el área, hoy compartirán con nosotros su expertise en la integración de este tipo de soluciones. Y como no, contamos con el caso de estudio de Leroy Merlin y con nosotros estará Natalia Tordesillas, que es responsable de información de producto en Leroy Merlin, y Alejandro Asúnzolo, que es director de información de producto y contenidos, business leader y coach product offer digital platform en ADEO. ADEO es la casa matriz de Leroy Merlin. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Así que sin más dilación, me gustaría empezar con una pregunta directa a los ponentes, y es por qué poner en marcha un proyecto de calidad de datos. Así que Alejandro, Natalia. Sí, bueno, pues hay que ponerlo por varias razones. Lo primero porque ya quien no tenga un proyecto bueno sobre gestión de los datos maestros, pues no tiene recorrido en el negocio y se lo va a comer la competencia del tiempo. En segundo lugar, porque los clientes lo están demandando. Nosotros, desde que nos hemos metido en este proyecto, llevamos ya varios años, hemos visto cómo ha ido evolucionando casi por semanas la necesidad de una información clara, pertinente, veraz, y sin una gestión de maestro de artículos como los que tenemos nosotros es absolutamente imposible. Básicamente, yo diría que es una necesidad, no es un tema ya a reflexionar, o estás en estos temas o vas a acabar desapareciendo. Los clientes cada vez son mucho más exigentes, gracias a Dios, se informan en muchos lugares y tú tienes que dar siempre una sensación de marca experta, que controlas perfectamente todo lo que estás diciendo. Así que, bueno, necesidad, Claro, diría yo. en esa relación con el cliente, ¿qué es para vosotros calidad de datos? ¿Dónde veis que es relevante y cómo definís la calidad de datos dentro del Leroy Merlin? Pues mira, calidad del dato para nosotros, en primer lugar, yendo muy a lo simple, pero yo creo que lo explica muy bien, es que los clientes vean la misma información, vayan al canal que vayan. Esto para nosotros era crítico. Es decir, que un cliente fuera a la web, fuera a la app, fuera a un folleto físico, fuera a la tienda, a los carteles, a la publicidad,
y viera datos distintos o viera información distinta, era para nosotros muy doloroso, pero era el resultado de no tener un gestor de datos o de artículos y que digamos, cada departamento, cada área, pues trabajara por su cuenta. Entonces, está clarísimo que nosotros queremos dar la misma información, con lo cual la unicidad del dato para mí es crítico en la calidad. Y el segundo eje para mí de qué es la calidad, pues la calidad es la veracidad. Es decir, tú puedes tener el mismo dato también en todos los canales, pero estar mal, con lo cual está mal en todos los canales. Entonces, la primera batalla está conseguida, ahora hay la segunda que es la calidad. Y entonces hay mucho que trabajar ahí para tener efectivamente el buen dato. Y esto sin herramientas, tened en cuenta que, bueno, nosotros por lo menos en Leroy Merlin estamos manejando solo con los productos millones, literalmente millones de etiquetas. Es absolutamente imposible e impensable hacerlo sin tener una herramienta y tener una verdadera inteligencia detrás para que ese dato además sea bueno. El que mejor y más nos va a decir si hemos acertado son los clientes. Christoph, en vuestra experiencia desde Aris, en la que trabajáis con diferentes sectores, con diferentes compañías, esa descripción de calidad, esos problemas que comenta Alejandro, ¿os los soléis encontrar? ¿Hay otro tipo de casos? ¿Qué nos puedes contar? Sí, yo creo que Alejandro lo ha definido muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que la calidad de datos está en el radar de todas las organizaciones actualmente. Y cuando cobra más importancia es cuando este dato llega al consumidor final a través de los canales digitales, porque ahí es donde las empresas ponen en evidencia no solamente la calidad de dato en sí, pero también la calidad de sus procesos y cómo están gestionando la calidad del soporte, ¿no? de servicio al cliente. Yo creo que el caso que ha descrito Alejandro es crucial, ¿no? Tú no puedes gestionar miles de artículos sin tener una herramienta que automatiza esos procesos, ¿no? Otras razones que nosotros hemos visto es, por ejemplo, las métricas relacionadas con el coste de devoluciones. Si un cliente no ve el artículo bien descrito, pues quizá no compra el producto más adecuado para él y, por lo tanto, el coste de devolución es muy alto para la empresa. No sé, ¿qué más? Yo creo que, y también el tiempo, digamos, time to market, ¿no? ¿Cómo de rápido podemos lanzar esos productos? Sí, a mí me gustaría añadir, es que la calidad, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo porque la calidad es dinero y invertir en calidad del dato es invertir con retorno seguro. Tú has mencionado algo muy claro, que es obviamente las devoluciones de los clientes por productos que tienen mala información, les llega a su casa y oye, esto no es lo que yo quería, pero hay casos incluso más directos y más graves. Los datos logísticos. Si nosotros tenemos mal los datos logísticos, el ancho, el alto, el peso de un paquete, obviamente el transportista lo va a sufrir y va a decir, oye, macho, a mí esto no es lo que tú me decías, el coste de la última mía, el coste de la logística se incrementa, con lo cual, efectivamente, o sea, desde lo más sencillo a mi producto no era rojo, era azul, hasta que un transportista no pueda cargar el camión porque los datos logísticos no estaban bien, todo eso es dinero. Es dinero que cuando haces además el análisis, como hemos hecho nosotros, te das cuenta de que es bastante dinero y que estás perdiendo si tienes mala calidad. Y cuando estás metido en la operativa diaria, ¿no? Además en el momento en el que estamos complicado para muchos sectores, ¿cómo puedes saber si realmente la calidad que tienes es adecuada, si realmente tienes campo de mejora, si realmente está teniendo un impacto, ¿no? Comentabas, Christoph, tú el tema de indicadores de coste de devolución o el tema de time to market. ¿Qué otras formas tiene, no sé, alguien que nos esté viendo en el webinar para entender que realmente tiene un problema de calidad de datos y que eso le está costando dinero, que está teniendo un impacto en su negocio? Sí, yo creo que la calidad de datos es un concepto muy relativo, ¿no? Al final se define a través de ciertas métricas de negocio, ¿no? Y estas métricas de negocio, pues después tenemos que linkar a ciertas métricas relacionadas con el dato en sí, ¿no? Cómo de completo es el dato, cuáles son los requisitos relacionados relacionados con el dato para ciertos mercados. Entonces, la gestión de calidad de datos es un proceso evolutivo y nunca puedes decir que la calidad ya es buena, mala, ¿no? Tú observas ciertas métricas
negocio y ves cuál es el impacto de las métricas técnicas, ¿no? De dato que puedes mejorar. Volviendo, Alejandro, comentabas en el impacto que tiene la calidad, ¿no? Logística, gestión de la página web. Es un elemento, la calidad de datos, que no es simplemente un departamento, que tiene impacto en varias áreas. Entiendo que cuando desarrollas un proyecto de este tipo en el que tienes que tocar tantos departamentos, que tienes que tocar diferentes áreas, pues no es sencillo, ¿no? ¿Cómo fue en vuestro caso el proyecto y el proceso que habéis seguido en Leroy Merlin para avanzar en este tema de la calidad de los datos? Pues es como tú bien dices, un proceso enorme, ¿no? Fue un proyecto y es un proyecto enormemente ambicioso. Nosotros, como has mencionado, somos una empresa de grupo ADEO. ADEO tiene más de 15 marcas, las que conocemos aquí en España, sobre todo, pues Bricomar, el Leroy Merlin, sobre todo, por lo que estamos aquí. Entonces, lo que nosotros nos enfrentábamos era, o sea, teníamos que conseguir un maestro de artículos que además, a nivel internacional, fuera común para todos los Leroy Merlin. Hablo de Rusia, de Francia, España, Portugal. Entonces, el reto era enorme porque eso nos iba a permitir además compartir esta información de producto con una mera traducción rápido entre los distintos países. Entonces, la primera fase fue, por supuesto, de análisis. Y aquí yo recomendaría a los oyentes que en esta fase le dediquen el mayor tiempo posible. Análisis de cuál es tu ciclo de vida del producto, por qué fases pasa, qué atributos, qué valores, qué datos realmente quieres guardar y algo que parece muy simple, muy sencillo, se puede hacer realmente complicado si no le dedicas el tiempo suficiente. Nos rodeamos de las personas de oficio, como tú has comentado, de los distintos canales. Uno de los aprendizajes, quizá comentamos después, es precisamente no haber contado siempre desde el principio con todos los perfiles. Nosotros lo aprendimos un poco con el tiempo. Entonces, hacer un análisis. Hicimos lo que se llama un diccionario de datos. Básicamente es, bueno, pues del producto que queremos contar, ¿no? Cuáles son sus atributos y cuáles son los valores de esos atributos. Y ahí hay que definir como un diccionario, hay que poner los distintos valores para que luego todo sea mucho más fácil a la hora de conseguir esa información. Fue luego toda una parte de análisis profunda de negocio donde se requiere perfiles muy de negocio, muy de tienda, muy de que conozcan los productos. Después, obviamente, toda una parte de gestión del cambio, de las personas y los equipos que se tenían que preparar para lo que venía, que era gestionar todo desde un mismo lugar. Luego, por supuesto, la herramienta, que vino después y es importante, por supuesto, pero no es lo más importante, fue la selección de la herramienta. Bueno, pues hicimos las distintas opciones, al final seleccionamos Estivo Systems y luego pues toda la parte de implementación y desarrollo. Y luego viene el aprendizaje, donde te das cuenta todo lo que te has dejado detrás, todo lo que te falta y la puesta en marcha del proyecto. En nuestro caso, además, mencionar que nosotros fuimos los segundos a nivel internacional, empezó Leroy Merlin Francia, pero nosotros fuimos los primeros en probar digamos, un gestor, una base de datos un PIM de artículos común con Portugal, con lo cual fuimos un poquito conejillo de indias para probar lo que sería pues una gestión para múltiples países, ¿no? Con múltiples idiomas. En este caso, nosotros gestionamos desde aquí pues el proyecto tanto de Portugal como de España, lo cual fue también un reto bastante importante. Y luego es un aprendizaje. Retomando ese punto, ¿no? Y luego volvemos al tema de aprendizaje. Sí. ¿Cuáles fueron los objetivos y cómo evolucionaron? Porque yo creo que es interesante también en el momento en que te sientas, ¿no? Y te planteas, mira, vamos a avanzar en un proyecto que sabemos que es complejo, que va a involucrar a muchas áreas. ¿Cuáles son los objetivos que te planteas? Que me imagino que una vez que te metes en el proceso, quizá no cambian, pero sí que se modifican, ¿no? O se modulan en algún sentido, ¿no? Sí, fundamentalmente los objetivos, los invariables que no han cambiado es tener un lugar donde está la verdad única que decimos nosotros, es decir, tener un lugar donde, y que sea el único lugar desde el cual todos los sistemas consumidores van a ir a buscar la información, donde esté toda la información de producto. El siguiente objetivo es además tener la buena información, la información pertinente, porque no se trata tampoco de tener... nosotros empezamos teniendo 125 atributos por producto, una auténtica barbaridad que el cliente ni sabe lo que significa, ¿no? Entonces, es tener el mismo lugar, tener un repositorio único. En segundo lugar, tener la información pertinente, es decir, toda y sola aquella la información que se necesita y luego, un objetivo clarísimo también era facilitarle la vida a nuestros proveedores. Nuestros proveedores están acostumbrados, nosotros tenemos un parque aproximado de 1.500 proveedores. Nuestros proveedores, claro,
nos mandaban la información pues en Excel, por correo, por PowerPoint, por 1000 sistemas, ¿no? Y se volvían locos ellos y nosotros. Entonces, también otro objetivo clarísimo para nosotros ha sido facilitarle la vida a los proveedores, que los proveedores que trabajan con Leroy Merlin nos puedan entregar la información de una forma rápida y con un sistema lo más que evite lo más posible error. Ese fue otro objetivo también clarísimo. Y así como gran objetivo también era la velocidad. Nosotros tardábamos muchísimo en recuperar esta información, eran idas y venidas y bueno, ya contaremos después, pero vamos, el time to market que se ha mencionado, es decir, ser muy rápidos desde que se toma la decisión de introducir un producto en Leroy Merlin hasta que lo tienes ya en la tienda o lo tienes publicado en Internet, no podemos estar mucho tiempo, la competencia va muy rápido. Nosotros tened en cuenta más que trabajamos todo tipo de artículos. Hay artículos de último momento, hay artículos de temporada, hay artículos de colecciones como la moda, con lo cual tenemos que estar siempre a la última. Entonces, la velocidad para nosotros también es importante. Y luego lo que has comentado, sí, con el tiempo cambian objetivos. Hombre, estos básicos obviamente siguen estando, pero vas añadiendo, según vas incorporando, vas añadiendo otro tipo de objetivos, ¿no? Como la propia gestión del cambio de las estructuras. Nosotros hemos cambiado, literalmente hemos tirado abajo la estructura de recursos humanos que teníamos asociada a la gestión de la información de producto. La hemos especializado más, hemos creado un departamento. Entonces ya vas viendo otro tipo de objetivos per se que se van incluyendo. Y por último, por supuesto, el feedback del usuario, el feedback del cliente. Que ese no te lo planteas al principio, las cosas como son, no sé si es sincero, ¿no? Pero cuando empiezas a moverlo y empiezas a ver lo que has hecho, pues bueno, ahí empieza el retorno de lo que has trabajado. Christoph, de los objetivos que comentaba Alejandro, ¿qué objetivos soléis ver repetidos o que se suelen aparecer de manera recurrente en otros sectores, en otras empresas? Y te mando una segunda, y así la enlazamos, y es, dentro de esa definición de objetivos y en un proceso complejo como el que comentaba Alejandro, ¿cuál es el papel que una compañía externa, ¿no?, experta en la gestión de datos, puede aportar en estos procesos? Sí, yo creo que lo que acaba de comentar Alejandro es un patrón que se repite muchas veces en los proyectos de este tipo, ¿no? Quizá te respondo primero la segunda pregunta y lo uno con el resto de los objetivos, pero yo creo que lo que ha dicho Alejandro es muy importante sobre de que hay que dedicar mucho tiempo en la fase de discovery, ¿no?, o en la fase de análisis del proyecto, ¿no? Y ahí es donde un equipo multidisciplinar como Aris, donde tenemos muchos consultores de negocio que ya conocen diferentes sectores, conocen los procesos internos de nuestros clientes, pueden también aportar el valor y mostrar las buenas prácticas en la gestión de logística, gestión de proveedores, gestión y clasificación de los productos. Y también contar con buenos expertos técnicos, ¿no? Que realmente ven y siguen las tendencias relacionadas con la centralización del dato, ¿no? Lo que comentaste, Alejandro, de crear un registro único, ¿no? Digamos, la centralización es una tendencia muy clara en la gestión de datos en general. Ya no se genera silos en la empresa, ya no se genera aplicaciones utilizadas por diferentes departamentos. Por lo tanto, nosotros en Aris realmente lo que tenemos es un equipo multidisciplinar que entienda de estas dos dimensiones, ¿no?, de los proyectos. Y por eso también contamos con, digamos, 100% de nuestros consultores se centran en este tipo de proyectos, se especializan en los proyectos de gestión de datos, maestros y calidad de datos, y por eso tenemos uno de los equipos más grandes en Europa. Y volviendo al tema de objetivos, sí, aquí Alejandro ha hablado de gestión de datos y calidad de datos maestros de producto, pero también tenemos, por ejemplo, gestión de datos de cliente, ¿no? Es como otra dimensión donde vemos que crear una vista 360 del cliente es uno de los aspectos más comunes o uno de los objetivos más comunes en las empresas, ¿no? Una visión única del cliente que pueden utilizar diferentes departamentos en las empresas. Producto, cliente, dos dimensiones muy relevantes para toda compañía, con mucha información relacionada, diferentes fuentes, diferentes departamentos, diferentes áreas,
Natalia, no sé si nos puedes contar si esto es factible hacerlo sin una solución tecnológica, si se necesita una solución tecnológica, ¿cuál utilizasteis vosotros? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, es fundamental una solución tecnológica. Es verdad que no es lo único en un proyecto así, ya se ha comentado, es una gestión del cambio muy importante y un cambio de cultura de la compañía que va más allá de la apuesta tecnológica. Pero evidentemente yo creo que para una transformación digital es necesario ir al fondo y a lo más profundo de los datos, y para eso se necesita una herramienta tecnológica. Nosotros ya hemos dicho, elegimos STEP, y para nosotros al final STEP no solo consiguió ser el repositorio único de la información, que es lo que se buscaba para ganar coherencia, para ofrecer una experiencia omnicanal al cliente, sino que también fue a través de cómo pudimos articular un modelo de datos, un gobierno de datos, unas reglas de negocio asociadas a nuestros procesos, que al final es lo que se buscaba también, una automatización de reglas, etcétera. Entonces, al final, yo creo que una herramienta tecnológica es fundamental, un MDM es fundamental en un acercamiento hacia el cambio digital, sin duda. ¿Cómo gestionasteis la participación de diferentes departamentos, ¿no? Comentaba, creo que Alejandro, el tema de romper silos, ¿no? Es decir, contar con una única fuente de verdad, y eso implica muchas veces, o bueno, casi todas, diría 100% de las veces, tener que implicar en el proyecto a gente de cada uno de esos silos, ¿no? Pues para romper esas barreras, para que puedan decidir o definir cómo tiene que ser la herramienta y cómo adaptada a su día a día. En vuestro caso, ¿qué departamentos, qué áreas participaron, qué perfiles dentro de la compañía? Bueno, sin duda para nosotros es una clave del éxito de este proyecto. Es verdad que mejorable, todo es mejorable, y hemos aprendido que al final hubiera sido mejor todavía más implicación de todos los equipos, pero yo creo que en definitiva participaron casi todas las áreas de nuestra compañía. Era un proyecto tan transversal que afectaba a muchos de nuestros procesos, de nuestras tareas del día a día, de muchos equipos. Entonces intentamos, es verdad que nuestro comité de proyecto aproximadamente era de 10 personas y estaba formado, estábamos gente de central de compras, de marketing, de tecnología, de organización, consultores externos, como decía también Christoph, también nos acompañaron, pero nosotros lo que intentamos, sobre todo en la parte de preparación del proyecto, fue tener una interlocución directa con todas las áreas de la compañía. Hicimos workshops, talleres, porque al final se trataba de conocer dónde estaba el dato en todos nuestros procesos, y era sorprendente porque ni nosotros mismos lo sabíamos. Es decir, cuando empiezas a tirar del hilo, ves que muchos departamentos, muchos equipos utilizan Exceles distintos, interlocutan en momentos distintos con los proveedores, piden datos distintos, que al final son distintos datos que ofrecemos a nuestro cliente. Es decir, que yo creo que una de las claves del éxito de un proyecto así es involucrar a todos los departamentos. No es un proyecto tecnológico de IT, no es un proyecto de central de compras, de marketing, es un proyecto de compañía. Lo que estamos intentando es acercarnos de una manera mucho más coherente y mucho más, con mucho más foco en la conversión a nuestro cliente, y por tanto todas las áreas tienen que estar implicadas, y así tenemos que desde las personas que forman, que lideran este tipo de proyectos, deben de contar con todos para definir bien los procesos así. Para mí me parece fundamental. Christoph, claro, hablamos de Leroy Merlin, una gran empresa multinacional, miles de referencias, miles de problemas relacionados con la información de producto. Si hablamos de otro tipo de empresas, quizás no tan grandes como puede ser Leroy Merlin, incluso de otros sectores diferentes a lo que es el retail, ¿no? En el que se ve una necesidad clara, comentábamos el tema de la venta online. ¿Cómo podrían sacarle partido a una herramienta de este tipo? ¿La necesitan? Sí, yo creo que
independientemente del sector, del tamaño de la empresa, cada una de las empresas tiene diferentes puntos de dolor, ¿no? Y diferente complejidad según el departamento, según el área donde estamos buscando dar soporte con este tipo de herramienta, ¿no? No es lo mismo implementar una herramienta que centraliza el catálogo del producto y después distribuye la información del producto a lo largo de diferentes canales digitales, ¿no? Porque ahora las empresas venden los mismos productos a través de diferentes marketplaces, a través de su página web, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un caso. Otros casos que hemos visto es básicamente la organización del ciclo de vida del producto y organización del catálogo desde este punto de vista, ¿no? Digamos, de los productos finales, pero también componentes, incluso materias primas en muchos de los casos. Y también hay casos centrados puramente en la distribución, donde la empresa no fabrica nada, ¿no? Simplemente compra y vende, y ahí ya se acumulan todos estos casos de uso y toda esta complejidad en diferentes áreas del negocio. Y yo creo que lo que sí que hemos observado es que las herramientas tipo STEP aceleran, digamos, el proceso de implementación de las soluciones tipo MDM, ¿no? Porque al final podemos decir, sí, bueno, podemos hacer algún tipo de desarrollo a medida, ¿no? Pero ¿quién va a asumir el riesgo de desarrollar una solución hecha a medida para cubrir todos estos casos de uso? Y por lo tanto, tenemos en el mercado ese tipo de herramientas y estas herramientas pueden realmente dar soporte a multitud de casos. Aquí, siempre que hablamos de un proceso de transformación, requiere inversión, ¿no? De recursos internos, de recursos externos. Si estamos hablando de una solución, además requiere una inversión en esa tecnología. Pues yo creo que ahora entramos en un tema que es muy interesante, ¿no? Es cómo mido los logros, cómo mido los beneficios que me va a aportar una plataforma, una inversión de este tipo, ¿no? Alejandro, en vuestro caso, ¿cuáles fueron los principales logros? ¿Cuáles fueron los principales beneficios que conseguiste derivados de este proyecto? Bueno, pues voy a ir directamente a resultados, los resultados que fuimos obteniendo. El primero, reducimos 10 veces, que no es una ni dos, sino 10 veces el time to market. Nosotros ahora estamos, creo que a una velocidad crucero. Tenemos incluso algún proceso que lo llamamos Fast Pass, que es para que un producto ya directamente, casi según llama el proveedor, esté publicado. Nosotros teníamos una completitud de la información, es decir, el nivel de información que teníamos de los productos cuando empezamos el proyecto no llegaba al 37% de información, si coges todos los atributos. Estamos ahora mismo en un 95%, con lo cual ahí hemos ganado también muchísimo. Hemos integrado todo el mundo de los datos logísticos, que como he comentado antes, para nosotros es crítico, tanto por el ahorro de costes como por los beneficios a nivel de satisfacción de cliente y de transportista que lleva asociado. Hemos generado más de 30 millones de etiquetas que nos permiten hacer búsquedas por todo tipo de conceptos de nuestra información. Hemos conectado todos nuestros sistemas. Ya lo que ves, lo ves en todos los canales. Y junto con eso también debo decir, aparte de esto de los datos, digamos, que os estoy comentando, hemos ahorrado obviamente costes, muchos costes en idas y venidas, en devoluciones, en problemas que teníamos asociados, pero sobre todo yo creo que hay un beneficio, hay un logro que para mí es tan importante como los que he mencionado, que son directos de negocio, y es que realmente la empresa ha entendido la importancia en el mundo digital en el que estamos del dato, de la buena información y sobre todo de trabajar para que sea un repositorio único. Esto además hace cambiar la mentalidad de los propios departamentos y los propios equipos, porque hay una cosa que es innegociable. Si tienes la misma herramienta para gestionar los datos, la gente entiende que, se trabaja más en equipo. Ya no hay silo porque la herramienta es la misma. Es importante, también quiero mencionar que otro de los logros que se ha conseguido es el entender que se asume la responsabilidad sobre la información que publicamos. No es un tema de, bueno, a ver el proveedor que dice, a ver lo que ha puesto, esto no es mío. Todo el mundo tiene, y voy a poner un ejemplo y termino con esto como que nos parece también un logro. Nosotros tenemos
bueno, es poco modesto que lo diga, pero lo voy a decir. Nosotros tenemos como Leroy Merlin uno de los mejores posicionamientos SEO que hay en el retail. Desde luego, en nuestro mercado somos líderes por encima de cualquier otro, en el mercado del bricolaje y en la mejora del hogar. Y ese SEO nos ha venido dado, entre otras muchas cosas, por lo bien que se ha trabajado los datos de los productos. Y os pongo un ejemplo, nosotros el nombre del producto no lo pone el jefe de producto o el comprador, lo pone el equipo de Internet. Es quien pone el nombre al producto, porque sabe, primero, lo más importante, cómo lo están buscando los clientes. Sabéis que en Leroy Merlin hay muchos vídeos por ahí de broma, lo de la junta de la trócola, de lo de al lado, esta cosa que tengo en casa que no entiendo. Entonces es muy importante y eso para mí ha sido otro logro, que es un posicionamiento SEO brutal, tanto de los productos como de las familias donde están incorporados esos productos, que eso obviamente te da un beneficio directo a nivel de tráfico y tasa de conversión web. No, es muy interesante porque cuando se habla de una inversión en TI, a veces solo se ve la reducción del tiempo necesario para gestionar pues, las Exceles que decía Natalia antes, ¿no? Ahora vamos a tener una herramienta, eso nos va a reducir la cantidad de tiempo que dedicamos a tener la información bien, pero el resultado va a ser prácticamente el mismo, solo que más fácil, ¿no? Y luego realmente el listado de mejoras y logros que acabas de comentar, Alejandro, pues se ve que la gestión, la buena gestión de la información, la buena calidad de los datos, no es solo tener bien o de una manera más sencilla esos datos en un repositorio único, sino eso que tiene un impacto directo en el propio negocio, ¿no? Y luego veremos si además luego utilizas ese dato como base para hacer análisis, digamos, ya es un estadio siguiente, ¿no? En esa línea, Christoph, en tu experiencia en línea de lo que estaba comentando Alejandro, ¿qué otras áreas se suelen ver afectadas? ¿Qué otros impactos positivos se suelen ver derivados de tener una calidad de dato buena, ¿no? Que es un tema muy abstracto hasta que lo aterrizas, ¿no? Y hasta que lo ves en tu día a día. Sí, yo creo que aquí hay muchos elementos y algunos más tangibles que otros, ¿no? Lo que comentas, Alejandro, sobre el SEO es uno de los aspectos, ¿no? Después, toda la parte de analítica, ¿no? Cómo aumentar las ventas según los patrones de compra y según la descripción del producto que proporcionas, ¿no? Toda la parte de analítica, toda la parte de la inteligencia artificial aplicada a las recomendaciones. Ahí uno de los inputs más importantes es cómo describes el producto, pero también cómo lo posicionas en tu web. Entonces, no es solamente reducción de coste, pero también son muchas oportunidades que se ven afectadas y de manera muy positiva a través de esta calidad de datos. También lo que hay que observar con mucha atención próximamente es el cambio de los comportamientos en las compras online, ¿no? Que hasta, es decir, los usuarios que compraban antes son mucho más exigentes, ¿no? Entonces requieren mucha más información en nuestros canales digitales. Pero también por la pandemia ha habido muchos segmentos de consumidores que por necesidad la primera vez han entrado en la web y han comprado online, ¿no? Y la descripción, por ejemplo, para estas personas, pues se tiene que parecer mucho a la experiencia que tienen en las tiendas físicas, ¿no? Entonces, ahora es todo un reto porque yo creo que e-commerce muy a corto plazo verá un aumento exponencial, ¿no? Sí, yo me gustaría añadir que es importante, yo lo digo siempre, es un verdadero estudio de mercado lo que te ofrece una buena gestión de los datos de producto. Nosotros, o sea, en vez de encargar una investigación de mercado, de darme 2000 encuestas a las personas, tú pones esos datos a jugar en los distintos canales, especialmente en el digital. Y obviamente, si tú cuando estás analizando los filtros de la web, ves que un 87% de los clientes clican en 80 centímetros, ahí tienes el estudio de mercado. La gente busca ese tamaño porque es el tamaño estándar de la ventana. O si todo el mundo está clicando en el rojo o en el verde o en el azul, pues ahí tienes una tendencia de estilo, de color, que no hace falta hacer más estadísticas ni más estudios de mercado. Es que además tienes nosotros tenemos cientos de miles de visitas prácticamente al día y es que te lo van a decir. O sea, es decir, eso es un beneficio brutal. Y añado el tema de los bots. Los bots para toda la gestión, cada vez más se va a buscar por voz, se va a tratar la voz, o tienes una buena gestión de un maestro de artículos,
o al final, finalmente, bueno, eso no va a funcionar, ¿no? Es decir, si quieres automatizar también las respuestas de tu call center a poder hacer un filtro previo, que también es un ahorro de costes en personal, tienes que tenerlo muy, muy atado. Comentabas que este fue un primer paso para ese cambio dentro de la organización, Alejandro. ¿Qué cambios has visto, ¿no? Del Leroy Merlin de hoy al Leroy Merlin que era antes de empezar el proceso? Pues yo diría que muchos, pero me gustaría más que contestara a Natalia, que lleva como que 7 años más que yo en Leroy Merlin. Y creo que la Bastante empresa. más. ¿Cómo has visto cambiar Leroy Merlin en estos años con el maestro de artículos? A ver, a mí me parece que ha sido un cambio exponencial y brutal en 2 años. Es verdad que con todos lo que hemos comentado ya, ¿no? Los logros que hemos conseguido, pues es que antes tardábamos 75 días en lanzar un producto a la web y ahora podemos tardar 7. O sea, hay veces que lo retrasamos, están preparados, pero lo tenemos que retrasar por temas comerciales. Pero a mí eso me parece muy importante. Y luego me parece también muy importante haber conseguido, a través de todo este proyecto, que los procesos estén mucho más articulados, que los actores estén todos implicados, incluso el proveedor, por ejemplo, en nuestro propio proceso de referenciamiento o de publicación. Cuando antes el proveedor quedaba un poco al margen, ahora es un actor más y hemos conseguido ese cambio también que me parece muy importante y en el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque al final el win-to-win en este caso es muy importante, ¿no? El proveedor tiene que ver el beneficio de que al final cuanto antes nos dé los datos, cuanto mejor calidad tengan, más se va a convertir eso en ventas. Entonces, sí, yo creo que al final es un cambio muy importante. Y además ha sido en muy poco tiempo, porque es verdad que lo hemos venido gestando desde hace 5 o 7 años, pero el cambio desde que hemos puesto el proyecto en marcha, desde que se desplegó, han sido 2 años y pico, o sea que y en 2 años y pico ha habido muchos cambios. Correcto, y es importante, yo insisto, para los que nos estén escuchando, que para bien, nos ha obligado a reestructurarnos. O sea, es decir, hemos cambiado departamentos, hemos cambiado perfiles, hemos creado roles nuevos en la empresa que no existían, que es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ha sido un cambio también en nuestras propias tripas, ¿no? A la hora de entender la importancia que tiene esto, que era algo que estaba de soslayo en asistentes de producto y ahora realmente es auténtico core de nuestra compañía, la gestión del dato. Y si cogemos, hemos echado la mirada atrás, ¿no? ¿Cómo era el Leroy Merlin? ¿Cómo es ahora? Si cogemos la bola de cristal, ¿cómo veis Leroy Merlin en esta senda, ¿no? De una compañía cada vez más digital, con más datos, ¿no? Más basada en datos en la toma de decisiones? Comentabas el tema de SEO, incluso el nombre de productos. ¿Cómo lo veis a futuro? ¿Cómo veis el Leroy Merlin del futuro con un mayor acceso y una mejor gestión de esos datos? Para mí hay algo muy importante. O sea, yo veo que toda la parte que se puede automatizar y gestionar desde un punto de vista de inteligencia artificial, del data science, se hará sola y nos hará concentrarnos en lo que realmente importa, que es nuestro oficio. Y esto es también muy importante. Hay ciertos datos, cierta información en las que nosotros vamos a tener siempre mucho que decir. Me explico. Porque esto puede llevarnos a pensar, bueno, en el futuro no, esto se hará solo, lo harán los robots, las máquinas. Puede ser, yo no estoy contra los robots. Ahora bien, ¿qué nos hace a nosotros distintos con respecto a la competencia? Esa magia, ese punto de oficio que nosotros podemos tener con respecto a la competencia y a la competencia con nosotros, no lo digo por Leroy, sino por cualquier empresa, tu identidad de marca la da también cierta información que tú pones. Es decir, yo creo que en el futuro lo que veo es que gran parte de la información, la que no aporta, digamos, un beneficio directo y en la que nosotros no podemos aportar valor añadido, se tiene que hacer sola automáticamente y con un ahorro de costes, pero siempre dejando un espacio para qué me cuenta Leroy Merlin que no me cuenta pues otro competidor, otra empresa o no encuentro en otro sitio. Porque si todos pensamos, todos tenemos los mismos datos, todos tenemos las mismas fotos, todos tenemos la misma información, pues ¿dónde vas a comprar? Bueno, pues yo qué sé, pues el más barato, el que mejor te caiga, la marca es muy importante, lo que sea, ¿no? Entonces,
No, también te compran porque das el mejor consejo, porque lo cuentas en un lenguaje cliente, porque tienes ese plus, ¿no? Entonces, yo veo un mundo en el que automatizamos todo lo que no aportamos valor, pero mantenemos toda una parte de información donde hay aportación de valor. Y luego, por supuesto, creo que hay todo un reto, y yo lo que sí que veo, bueno, como Leroy Merlin, obviamente tendremos el reto de trabajar desde un punto de vista mucho más internacional, es decir, aprovechar de verdad los recursos de todos los países, pero veo dos retos fundamentales. Una, la personalización, porque todo esto de la personalización al final, ha comentado antes Christoph, si mezclas la base de datos de tu producto con la base de datos de tu cliente, no es lo mismo el contarle un producto a un cliente A que a un cliente B, si tienen un target distinto. No es lo mismo hablar de un jardín muy grande en Asturias que en Madrid, no es lo mismo. Entonces, luego yo creo que aquí hay un reto enorme, que es cómo vamos a hacer para personalizar, y yo creo que ahí la clave, una de las claves, lo ha comentado Christoph, es tener ese maestro de clientes y maestro de productos hiperrelacionado, ¿no? Con sus metadatos y sus etiquetas. Y luego el segundo reto para mí enorme es seguir aprendiendo de lo que el cliente, del comportamiento del cliente en nuestros canales. Es decir, yo me gusta imaginar en que en el futuro es el propio cliente de alguna forma el que mejora nuestra base de datos. Ya hoy en día todos vemos las reviews y de hecho como cliente puedes rellenar datos de alguna empresa, y yo creo que para nosotros será súper importante hacer partícipe al cliente. Y pongo un ejemplo y con esto termino. Las reviews de nuestros clientes, ¿no? Cuando un cliente compra un producto, pues le pone en nuestro caso 4 estrellas o 5, le pone sus estrellas y después hace un comentario, ¿no? Oye, pues pues qué producto más fácil de usar porque se lava bien. Pues ahí tienes un dato muy bueno, lenguaje cliente, de por qué el cliente valora este producto. Y a lo mejor tú como empresa nunca lo has pensado o no lo tienes en cuenta. Entonces, ese retorno de lo que están haciendo, comentando en redes sociales, en las reviews, los clientes, que vuelva a la base de datos, para mí es uno de los grandes retos, porque ya es cuando tienes una inteligencia colectiva completando tu información. Entonces, de ahí veo un reto brutal, que ahí os lanzo a vosotros, que sois los expertos, para desarrollar, pero creo que es importante, ¿no? Christoph, te dejo ahí el guante. ¿Cómo lo ves tú como empresa experta en gestión de datos? ¿Qué otros sectores, qué otras actividades, qué cosas estás de acuerdo con Alejandro y en cuáles no? Y aquí podemos ver también en qué cosas estamos de acuerdo y cuáles no. No, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Aquí incluso añadiría cualquier tipo de enriquecimiento de datos con las fuentes externas. Es decir, no son solamente reviews en la propia web del cliente, pero hay muchas fuentes de datos externas como reviews, foros, cualquier tipo de página donde los clientes intercambian sus opiniones sobre los productos o donde puedes encontrar patrones, recomendaciones relacionadas con ciertos mercados o ciertos productos. Quiero decir, todo esto es el futuro, y también creo que cuando hemos hablado de la centralización, ¿no? de los datos maestros, estamos hablando muchas veces también de la centralización al nivel del grupo, ¿vale? Grupo multimarca, grupo multinacional, quiere decir diferentes mercados, análisis del uso de los productos y de las compras de los productos, y también los patrones de comportamiento para las empresas que ofrecen diferentes marcas, como es el caso de Leroy Merlin. Así que ahora mismo estamos en el momento donde las capacidades de computación y de almacenamiento de datos nos permiten hacer este tipo de análisis y al final proporcionar la mejor experiencia para el cliente. Fíjate, hay un punto interesante, ¿no? Que es con el que hemos comenzado la discusión, y es que es el dato maestro, ¿no? Que al final es la información mínima básica necesaria para definir un producto, un cliente, la dimensión que definamos, y luego sobre eso podemos añadir otros datos, ¿no? Y sobre eso es aplicar modelos, algoritmos, inteligencia artificial, otro tipo de técnicas, ¿no? Pero volviendo al origen, ¿no? Si no tenemos bien la base, ¿no? El dato maestro, lo que nos caracteriza a nuestro elemento fundamental, lo demás, lo que nos va a meter es ruido, ¿no? Y en nuestra experiencia desde Cidata sí que nos encontramos compañías que hacen el viaje al revés, ¿no? Que empiezan intentando aplicar modelos estadísticos muy complejos y cuando empiezas a trabajar con ellos lo que descubres es que realmente
pues los pilares son de barro, ¿no? Y muchas veces tenemos que volver al inicio, ¿no? Y trabajar con ellos todos los temas que hemos ido hablando durante la conversación, ¿no? Exacto. Entonces, por esa razón, las herramientas especializadas en la gestión de datos maestros, ¿no? O en calidad de datos, es decir, te pueden dar un factor aceleración muy importante. Es decir, cualquier iniciativa más sofisticada en el mundo de inteligencia artificial que quieres emprender, pues tienes que poner un prerequisito que es básicamente saber gestionar datos maestros y implementar esas iniciativas lo más rápido posible. Natalia, en ese sentido, tú que eres memoria viva del Leroy Merlin y no solo de la compañía, sino de este proyecto, ¿no? Y principalmente de la gestión y la mejora de la gestión de la calidad de los datos. ¿Qué recomendaciones harías a una compañía, ¿no? A un directivo que nos esté oyendo y que quiera comenzar un proyecto de este tipo? Bueno, yo creo que ha salido a lo largo de la conversación varias veces. Lo primero, yo creo que no hay que subestimar la fase preparatoria. Creo que es fundamental ir muy bien preparado antes de abordar cualquier cambio, de conocer muy bien lo que está pasando en tu compañía en todos los niveles, fundamentalmente en lo más operativo, es decir, las personas que ocupan los puestos más operativos tienen mucho saber y es imprescindible acaparar ese saber para poder desarrollar algo que responda a las necesidades de la compañía. Para mí eso es fundamental y sobre todo también porque nos encontramos lo que hemos visto antes, muchos Exceles, mucha documentación en muchas áreas y hay que definir cuál es el bueno, porque no siempre es el mismo dato en todos los sitios. Entonces, antes de abordar cualquier transformación, creo que es muy importante hacer una labor del punto de partida, ¿no? de investigación del punto de partida. Después, también lo hemos comentado, para mí la gestión del cambio, nunca me cansaré de decir que es tan importante porque tienes que contar con el compromiso de todos los equipos. Si los equipos no creen en este cambio, bueno, se hará el cambio, pero será mucho más complicado. Siempre va a haber una cierta resistencia de algunos actores al cambio, pero hay que romper esas barreras y hacer ver los beneficios y hacer comprender a los equipos los beneficios futuros que se quieren lograr. Y luego también, desde mi punto de vista, muy importante, hay que buscar el equilibrio entre la customización de las herramientas que tengamos en mente poner poner en marcha, ese equilibrio entre esa customización y lo que realmente necesitamos, porque muchas veces nos complicamos la vida poniendo el doble tirabuzón a la herramienta que a lo mejor tal y como está nos sirve, y ese doble tirabuzón luego nos implica muchas complicaciones porque estamos complicando las cosas, ¿no? Entonces es un momento muy, muy bueno para replantearse procesos, es decir, el cambio también viene a cambiar procesos, es decir, a investigar los procesos que están y a quitar de en medio aquellos que no sirven. Y hay que tener la mente muy abierta y no tener miedo a los cambios organizativos, a los cambios estructurales de la compañía, que van a venir seguro y tienen que venir porque serán parte del éxito. Christoph, por continuar con lo que dice Natalia, en tu opinión, ¿cuáles serían los temas clave a tener en cuenta antes de comenzar con este equipo? Pues yo creo que apostaría por la fase de descubrimiento, ¿no? Y realmente, primero, podrías identificar los principales puntos de dolor, lo que quieres solucionar, pero por otro lado también conocerías la herramienta, es lo que dice Natalia. Que muchas veces estamos tan acostumbrados de hacer las cosas de una manera de que intentamos convencer a todo el mundo de que es que tiene que ser así. Y al final este tipo de herramientas no han sido creadas por capricho, ¿no? Quiere decir, han sido años y años de evoluciones
basadas en buenas prácticas aplicadas en diferentes empresas, ¿no? Entonces, esta fase de descubrimiento, tanto de la empresa en sí, ¿no? de nosotros mismos, del cliente, como descubrimiento de las soluciones y las de saber hacer, ¿no? A través de la herramienta, es lo crítico, ¿no? Y yo incluso hablaría de esta fase como algo antes del proyecto. Quiero decir, tú puedes perfectamente hacer este tipo de descubrimiento antes de decidir si realmente este tipo de proyecto es lo que necesitas. Bueno, vamos a ir terminando ya. Antes de las preguntas, sí que me gustaría compartir 4 conclusiones que identificábamos cuando preparábamos el webinar, y sí que me gustaría planteároslas para conocer y también tener 5 minutos para poder compartirlas, ¿no? Si os parece, hago yo un breve repaso de ellas y a partir de ahí abrimos 5 minutitos más de debates antes de meternos con las preguntas, ¿no? Primero, la gestión de la calidad de datos tiene un impacto directo en el negocio y creo que ha sido uno de los temas que ha salido durante toda la charla, ¿no? No solo para evitar los problemas derivados del impacto concreto de tener pues, esa mayor devolución, esos mayores tiempos a la hora de publicar nuevos productos en una plataforma de venta online, sino también en la mejora de la experiencia del cliente, ¿no? Y luego poder seguir avanzando en esa personalización que comentaba Alejandro, ¿no? En el segundo punto, este es un problema en el que toda la empresa se tendrá que enfrentar tarde o temprano. Hablábamos de la urgencia de la digitalización, ¿no? Y cómo estos cambios derivados de la pandemia está llevando a un cliente a meterse en el mundo online y, por lo tanto, todas las compañías tendrán que tener una presencia mayor o menor en el mundo online porque el cliente cada vez es más online. El tercer punto, la necesidad de plantearse un proyecto de este tipo desde la gestión del cambio. Y Natalia ahí nos definía muy bien, ¿no? Cómo ha implicado a varios departamentos, cómo hay que incorporar a esos perfiles desde el inicio del proyecto para evitar problemas más adelante, ¿no? Y digamos, desactivar las barreras desde el propio proyecto y no cuando ya se presentan, ¿no? Y por último, un proceso que requiere apuestas, ¿no? Lógicamente de recursos, no solo económicos, sino también de tiempo del equipo, tecnológico, digamos que hay un nivel de complejidad que hace necesario contar con herramientas específicas, y luego de colaboración, ¿no? Yo creo que aquí la aportación de Christoph ha sido muy interesante, cómo a veces es necesario apoyarse en empresas expertas, externas a la compañía, pero que ayudan a estructurar y a acelerar un proceso ya de por sí muy complejo, ¿no? No sé cómo veis estos 4 puntos, si estáis de acuerdo, si no, si queréis añadir alguno más. Yo creo que, vamos, está perfectamente resumido. Animar, o sea, decir que es una inversión, es lo que diría yo. Es una inversión además, yo diría, con un apellido, es una inversión necesaria. Es como hace 20 años yo recuerdo las empresas, pero esto de Internet y tengo que tener una página web, ¿no? Y bueno, pues hubo gente que ya iba diciendo que habría que tenerla, ¿no? Entonces, para mí es una inversión necesaria. Yo creo que está bastante bien resumido en estos puntos. Sí, yo creo que al final es una inversión, como dices, Alejandro, pero también yo creo que es importante decir que se puede identificar el retorno sobre esta inversión. Y es un aspecto que realmente, incluso con el caso que comentamos al principio, ¿no? Las devoluciones. ¿Cuánto nos cuestan devoluciones ahora mismo, ¿no? ¿Cuánto nos cuestan los problemas logísticos que tenemos? Es una inversión que al final se puede amortizar muy rápido. Es inversión en imagen de marca también, como compañía. Una marca que da buenos datos, que lo que te dice es verdad y no se equivoque y no dudas. Nosotros lo tenemos como uno de los pilares de nuestra marca, Leroy Merlin, que es una marca cercana, marca experta. No puedes ser experto si dices cosas distintas en tus canales o si lo que dices no es verdad. Entonces, es una inversión también en branding, en marca, muy importante, muy importante. Es muy interesante lo que estáis comentando sobre el tema de inversión. Retomo ahora las preguntas y dedicamos estos últimos 5 minutos a responder algunas de las preguntas porque varias de ellas hacen énfasis específicamente en el tema de inversión, ¿no? Pues tenemos a alguien del público que nos pregunta, bueno, teniendo en cuenta que es una inversión, ¿cómo convenzo a mi director general, a mi comité de dirección, de que es necesario invertir, ¿no? Y ligada, y ya os hago la segunda también, es cuánto tiempo necesito para recuperar esa inversión, ¿no? ¿Cuál es el tiempo estimado de recuperación de esa inversión? Bueno, yo le diría, a ver,
yo diría que es una cuestión que escoger una, es tan sencillo o tan complicado, pero que se analice exactamente cuántos problemas tenemos, lo comentaba Christoph, a nivel de devoluciones, a nivel de errores, de cambios, de esos errores que tienes que modificar porque sale mal la web, espérate, cámbialo, actualízalo. ¿Cuánto tiempo le están dedicando a conseguir esa información? Esta es crítica. Que echen cuentas de recursos hora, recursos hombre, salario, en tiempos de recuperación de esa calidad. ¿Cuánto tiempo están dedicando con los proveedores y qué inversión les está suponiendo también a sus proveedores en algo que realmente no debería estar siendo la inversión? La inversión con estos proveedores debe estar focalizada en tener los mejores, en nuestro caso, productos, no en manejar Exceles, ¿no? Y luego, fundamentalmente, nosotros lo hemos detectado. Es decir, el tener esa buena información te permite, además de agilizar un time to market, que se haga un análisis de qué información tienen de los clientes que usan esos datos. Porque si tienes mucha información, o sea, tu analítica web, voy a dar un titular, tu analítica web sin buenos datos no te vale para nada, porque vas a tomar decisiones en función a una analítica que no está bien. Entonces, todos estos componentes te van a dar un retorno directo, ya sea en tiempos, ya sea en recursos hora, ya sea en atención al cliente, ya sea en devoluciones, ya sea en transporte. ¿Cuánto tiempo? Pues, hombre, dependerá, desde mi punto de vista, pues depende del volumen de la compañía, de cuántos productos tengas, cuántos proveedores manejes, cuántas ventas haces, pero también te digo, cuanto más grande, más inversión, menos grande, menos inversión y el retorno al final. Nosotros hemos tenido un retorno, vemos el retorno, bueno, prácticamente en cuanto sacas el proyecto ya empiezas a ver ciertos retornos que son bastante rápidos. En cuanto a agilidad, time to market y completitud de la información, esos los ves muy rápido. Ponerle un precio al dato vacío. Eso es lo que tenéis que hacer. Entonces, todos los datos que no tengáis o los tengáis mal, esos tienen un precio, tienen un coste. Natalia, una específica sobre el proceso, ¿no? Preguntan cuánto duró el proyecto en tiempo en Leroy Merlin. Y una segunda que nos dicen, habéis dicho las cosas que hay que hacer en un proyecto de este tipo, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuáles son las trampas en las que no hay que caer? Bueno, empiezo por la segunda. Si hemos dicho alguna cosa que no hay que hacer, por ejemplo, insisto, porque esto a nosotros luego nos ha pasado alguna factura que otra, que es customizar demasiado las herramientas. Los referenciales muchas veces están muy bien como están y queremos demasiado articular un referencial que se ajuste exactamente a nuestro proceso y a veces no tiene ningún sentido. Eso, por ejemplo, yo creo que no hay que hacerlo. Y luego, en el caso del proceso, ¿cuánto duró? Nosotros es verdad que duró aproximadamente 3-4 años, pero empezamos con un tiempo muy de reflexión que tardó un par de años, de reflexión y de limpieza de nuestras bases de datos diversas que teníamos y que había que pulir, ¿no? Entonces, aproximadamente 3-4 años, pero con un tiempo importante de preparación, al principio, o sea que sí, más o menos esos tiempos. Christoph, claro, hablamos de Leroy Merlin, que es lo que hemos dicho, ¿no? Una gran compañía, muy compleja, internacionalizada. Otras compañías que no tengan el tamaño, la complejidad de Leroy Merlin, ¿cómo suelen ser estos procesos? ¿Cuánto tiempo llevan? Sí, aquí hay un par de elementos claves. Nosotros en un principio hemos participado en implementaciones en las empresas de tamaños muy diferentes, ¿no? Tanto desde el punto de vista digamos, tamaño de equipo como el volumen de ventas o volumen del negocio que había que soportar. Yo creo que un patrón muy importante son las 3 fases, ¿no? Quiere decir, la fase de descubrimiento, conocernos, y ahí podemos hablar de un periodo de tiempo entre 2 meses y más, pero normalmente intentamos hacerlo en este periodo de 3-4 meses máximo, ¿vale? Y la siguiente fase es una fase MVP, donde lo que ha comentado Alejandro es que donde tú puedes poner la primera versión del catálogo o de funcionalidad y ver los primeros retornos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos visto es que un plazo realista
son 6 meses para el descubrimiento y MVP, ¿vale? Y después podemos ir a más, ¿no? Y la tercera fase normalmente son las evoluciones, conocer la organización mejor, ver cómo gestionamos el gestión de cambio, demostrar a diferentes departamentos el valor añadido dentro de los procesos. Entonces, básicamente, empezamos con algo que te permita mostrar esos retornos, pero también algo en lo que participa toda la empresa, ¿no? Retomo tu pregunta, Christoph, y me gustaría aprovechar para cerrar ya el webinar, ponerle el lazo con una pregunta, ¿no? Y siguientes pasos, ¿no? Es decir, alguien que nos esté viendo, si mañana vuelve a su oficina y quiere poner un proyecto de gestión de calidad de datos en marcha, ¿qué debería hacer? Lógicamente, además de llamarnos para que le demos consejo, pero ¿cuáles crees que deberían ser las fases que debería desarrollar para llegar a un estadio posterior, ¿no? Yo creo que realmente durante esta hora hemos comentado muchos problemas, muchos puntos de dolor, ¿no? Lo primero es ser consciente de dónde estamos, de dónde partimos, cuáles son los problemas en cada una de las organizaciones, ¿no? Y ahí, si vemos que este problema realmente existe, ¿no? Pues, como tú dices, contactarnos, eso es lo primero, y ver qué soluciones se puede poner para este tipo de problemas, como en una fase de descubrimiento o una fase del soporte en la identificación de estos puntos de dolor y posibles soluciones. No todo tiene que solucionarse a través de las soluciones MDM muy sofisticadas, ¿no? Quiere decir, cada punto de dolor, cada problemática se puede resolver de diferente manera, pero yo creo que es importante ver que las soluciones de tipo MDM, ¿no? Y la gestión de calidad de datos dentro de la gestión de datos maestros pueden responder a muchos de estos problemas. Muy bien, Christoph, Natalia, Alejandro, muchísimas gracias por haber compartido esta hora de debate sobre un tema tan apasionante como los datos. Agradecer también a todos los asistentes. ¿Se ha quedado alguna pregunta en el tintero? Sí que os pedimos que por favor nos dejéis vuestro dato de contacto y os podamos responder posteriormente vía correo electrónico. Y de nuevo agradecer tanto a Smart Data Summit por la organización de este webinar, como a Stivo Systems de Ciudad Yaris como empresas patrocinadoras. Y esperemos que este sea un tema tan apasionante y os haya parecido un tema tan apasionante como lo es para nosotros y que nos demos cuenta que este es el único camino, ¿no? Y nos encontremos en algún momento de ese camino. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Oh.